Porque la información ahora nos lleva a Ciudad del Este. Tenemos que recordar lo que sucedía en marzo. Ya estamos en contacto con Rosana. Ahí estamos viendo al joven Rodrigo, un joven de 20 años que en este momento se encuentra detenido. Y vamos a repasar lo que sucedió cuando se produjo primeramente en una residencia una discusión que terminó en tragedia, porque tanto el padrastro como el hermano de este terminaron perdiendo la vida. Este joven Rodrigo asegura que lo que hizo fue defenderse y además defender a la madre, que de hecho ya estaba siendo víctima de violencia familiar, según su versión. Rosana, ¿pudiste conversar esta mañana con la mamá, con la señora Dominga? Buenas tardes. Tuvimos una larga conversación con la señora Dominga Dávalos. Ella es la madre de Rodrigo Florentín, el único procesado e imputado por el homicidio de los hermanos Osvaldo y Nelson González, ocurrido el 6 de marzo pasado en el Paraná Country Club, en la vivienda justamente del señor Osvaldo, que recordemos es el padrastro de Rodrigo. Sí. Ella rompió el silencio, como habitualmente se dice, y dio su versión. Negó en todo momento que hubo premeditación para el asesinato de los hermanos González, y cuenta de que ella era víctima constantemente de maltratos verbales, hasta amenazas de muerte por parte del señor Osvaldo. Justamente la situación se agravó un día antes de la tragedia, el día 5 de junio, cuando, según ella, sorprendió a su esposo en compañía de otra mujer. Escuchemos esta parte de la conversación con la señora Dominga. Un día anterior al acontecido, tuvimos un percance con mi esposo, en el sentido de que me consta, o sea que no es que me consta justamente, me comentaron que él estaba entrando en mi casa, que yo tengo otra casa en el barrio San Miguel, con una mujer. Era tipo de las 5 de la tarde. Ahí entonces mis vecinos me avisaron, yo tuve que irme hasta el lugar, porque yo tenía también la otra llave de la casa. Me fui, llegué, le encontré realmente a mi esposo con una mujer, y me dio tiempo hasta para filmar eso ahora. Y salí tranquilamente de ahí de la casa. Le dije muchas cosas, ¿verdad? Que por qué me hizo esto, que yo no me merezco. Y realmente no es la primera vez. De ahí me fui a mi casa. Llegué a mi casa y le llamé a mi hijo menor y a mi hijo Rodrigo, que estaba en compañía mío, porque él fue el que me acompañó. Como yo no tengo vehículos, él fue el que me llevó al local en donde nos encontramos infragante a mi esposo. Ahí entonces llegamos a mi casa, ahí tengo una oficina en mi casa. Le dije a Rodrigo y a mi otro hijo menor, tengo algo para decirle a ustedes. Yo le encontré a tu papá, a mi hijo menor le dije a tu papá así, así, y no es la primera vez, y vos sabes bien, Owen, que no es la primera vez que esto está pasando. Yo me decidí dejarme de tu papá. Ya no da más, ya no soporto más los maltratos, porque no es la primera vez, esto siempre fue constante y cada día iba empeorando. Entonces, en eso, en casi media hora después de estar hablando con mis hijos, viene llegando mi marido, viene llegando con la camioneta, se estaciona, se sube arriba. Y un poquito antes yo había llaveado mi puerta de mi dormitorio para que él no entre en el dormitorio, para que cuando llegue él se vaya a rebuscar. Yo ni pensé lo que iba a irse a casa, pero al final se fue directo a la habitación, estaba llaveado. Viene bajando con rabia y dice, estando mis dos hijos, me dice, ¿dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Y yo le digo, está conmigo y no te voy a dar, porque la llave es mi habitación y vos no vas a dormir esa noche ahí, dormirte en la otra habitación. Y me dijo, no, esta es mi casa y me vas a dar la llave. Y en ese momento él, no te voy a dar, le dije. Agarra, saca su pistola del medio de su cintura, se arroja y pone en mi cabeza enfrente de mis dos hijos. Y eso consta. Ella declaramos también eso, y me dice, dame la llave, carajo, me dijo.
¿O qué es lo que querés? Ahí entonces yo del susto, enfrente de mis hijos mirándome, y sale mi hijo menor y dice, basta ya con esto. Ahí yo me levanto y le dije, discúlpame, perdóname, nunca más voy a hacer. Al final yo tuve que pedirle perdón por haber llaveado la puerta, le di la llave y se subió él. Y le llama a su hijo menor, Owen, vení, necesito hablar contigo. Yo me quedo con mi hijo Rodrigo en el escritorio y le dije a mi hijo, mira, le dije, este es el fin, le dije, yo no puedo más soportar esto. Me voy de la casa, ahora más que nunca me decidí. Eso ya yo debería hacer hace mucho tiempo y no hice, pero esto ya se salió del control. Me voy a esta casa y me dice, mamá, ¿estás segura? Sí. Entonces yo te acompaño. Y tuvimos que irnos, yo me fui con la ropa puesta, como él ya veo la puerta, yo ni me subí más arriba porque es en el segundo piso de nuestra habitación. De ahí me dice mi hijo, mamá, vamos a la casa de mi hermana, porque mi hija, tengo mi hija que ya no vive conmigo. Pero ustedes pasaron por el puesto policial, ¿usted hizo la denuncia? Sí, y eso te estoy comentando que al momento que mi hijo Rodrigo me dice, bueno, vamos mamá, yo te acompaño, agarramos yo solamente mi ropa puesta, él así mismo porque del miedo que si bajara otra vez con la pistola. Entonces, de ahí salimos, nos fuimos hacia el puesto policial que es del Paraná Country Club y yo hice mi denuncia, ¿verdad? Le dije que, mira, fui amenazada de muerte, mi esposo está con un arma, tengo miedo y le comenté lo sucedido, ¿verdad? Que me estaba amenazando y que yo estoy saliendo de la casa por ese motivo. Bueno, es una primera parte de la entrevista, Rosana. La mujer está contando de este modo lo que sucedió un día antes de la tragedia. Finalmente, la señora Dominga Dávalos termina retirándose de esta casa con el hijo Rodrigo. El otro hijo, el menor, se queda en la residencia con el papá. Y se puede, digamos, de alguna manera tener la certeza de que eso fue así con la declaración del guardia que estaba en ese momento y que tomó de alguna manera esa denuncia verbal que hacía la mujer. Desde un principio ya se hablaba de esta situación, Sí, de que ambos, Rodrigo y su madre, salieron de la casa y pasaron por el puesto policial. Esto fue confirmado inclusive por el oficial Vargas, que en ese momento estaba de guardia. Pero ¿qué es lo que ocurre el día siguiente? La señora Dominga resuelve volver a la casa para retirar sus pertenencias, porque ella había salido con la ropa puesta, tal como dijo en esta primera parte de la entrevista, y ahí es que ocurre lo peor. Escuchemos parte de ese relato. la escuchamos. Una vez que ustedes llegaron allí, con posterioridad llegan los hermanos González. ¿Allí qué pasa? Llegamos nosotros, antes de eso yo le llamé a mi chica, le dije, mira, Juliana, le dije, estamos yéndonos a casa, el señor no está, no, él ya se fue al trabajo. Entonces ahí aproveché, me fui y le dije a la chica, ve si hay algo para comer, prepararnos algo. Y ahí mi hijo Rodrigo le dijo, prepárame un tereré. Ahí llegamos y nos subimos arriba. Me dice, Rodrigo, voy a entrar un ratito a mi habitación, voy a hacer una maletita para cargar todo lo que más rápido posible. Y sí, le dije. Entonces yo me dirijo a mi habitación y encuentro mi habitación llaveada. Y le digo a Rodrigo, Rodrigo, está llaveada mi habitación. Y me dice, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a sacar mi ropa? Ahí me recordé que hay un ventanal al costado de mi habitación, un ventanal de vidrio que da acceso también a mi habitación. Y le dije, bueno, vamos a tener que romper esto porque yo sí o sí tengo que llevar hoy mis cosas, porque en esta casa yo no vuelvo. Entonces, ¿qué pasa? Le dije a mi chica, Juliana, tráeme algo punzante, un martillo, lo que sea. Se va ella, trajo un martillo y le dije a Rodrigo, Rodrigo, rompe vos porque yo no, el ruido no me gusta. Ahí agarra, rompe el vidrio de la habitación, de la ventana. ¿Y qué pasa? Rompe él, cuando hizo una abertura yo entré primero y él se quedó para sacar más, para que no al salir no nos raspe. En eso yo entro en mi cuarto para sacar algunas ropas, mi cartera, y ahí escucho llegando los dos. Y salgo y ya le veo al señor Nelson
y a mi esposo, los dos armados, subiéndose detrás y le dice, ¿qué estás haciendo? Le dice a mi hijo Rodrigo, ¿qué hiciste? Y le dijo, tuve que romper la ventana porque mi mamá me pidió, mi mamá me pidió. Y ahí en eso ya le da un culatazo por la cabeza con su arma, le echa así en el suelo. Y ahí le dice a su hermano Nelson, le dice, Cuau macanea jare yucata en guaraní. Es macanea jare yucañan debe. Ani que jebe. Y ahí, entonces, ¿yo qué pasa? Él entra en la habitación y empezamos, él me dice, empieza el problema, ¿de dónde está? ¿Por qué te fuiste a traer los documentos? ¿Por qué te fuiste a dormir a otro lado? Vos jamás te voy a permitir esto. No. Empezó la pelea, él empezó a insultarme. Lo primero que entró, cuando entró, lo me dio una patada que yo ya también ya mostré todo eso en la fiscalía, todos los moretones que me dejó. Empezó la pelea y ahí yo me sentí mal, me desesperé porque... ¿Y él le apuntaba también a usted con un arma? ¿El señor Oval también tenía? Constantemente. Nelson apuntándole a mi hijo y mi esposo a mí, apuntándome detrás de mi cabeza, de mi cabello, dándome patadas, insultándome como siempre. Y que no es la primera vez que me insulta, no es la primera vez que me maltrata, no solamente físicamente, sino psicológicamente toda la vida. ¿Y en qué momento su hijo Rodrigo se apodera del arma? ¿Él en ese momento tenía también algún arma? No, él no tenía. Yo no he visto nada que Rodrigo tenía. Solamente el Nelson que le estaba apuntando y mi esposo que estaba con el arma detrás de mí, con mi cabello así. Ahí en eso yo me siento mal porque me falta aire, porque tanta presión, tantas cosas ahí. Entonces yo le dije, mi remedio, por favor necesito, porque yo tengo problemas de depresión, de alteraciones, de depresión, ¿verdad? Mi remedio. ¿Y qué pasa? En ese momento Rodrigo me dice, te voy a buscar tu remedio. Al salir, él como para hallar el remedio, empezó los disparos. Y ahí mi esposo también le disparó a mi hijo. Y ahí yo me quedé nula. De ahí me fui, me llevó al baño, mi esposo el cabello, con patadas, y me encerró en el baño. ¿Usted vio cuando Rodrigo efectuó el disparo? En realidad yo cerré mis ojos. Cuando escuché los disparos, lo primero que fue Rodrigo disparó, yo cerré mi ojo. Me desesperé porque me quedé nula. Me quedé porque hubo los disparos de aquí para allá. Y mi esposo estaba escudándose de mí atrás mío, de mi cabello. Y me llevó hasta el baño, nos llaveó y ahí empezó él diciéndome, ahora sí que estás muerta, te voy a matar en el baño, te voy a matar, le voy a matar a todos tus hijos. Y le dice, Rodrigo le dice, no, déjala a mi mamá que salga. Pero cuando eso el señor Nelson ya estaba muerto. Ya. ¿Usted que cuando tuvo noción de lo que ocurrió, que ustedes hablaron con Rodrigo y cuando ya se murió el señor Osvaldo y Nelson? La verdad que cuando hubo el último disparo en el baño, yo me quedé atónita, yo me quedé en shock. Yo no sé ni cómo salí del baño, lo que sí que no salí por la puerta llaveada, salí por el vidrio roto del baño también, hubo un vidrio roto en el baño, me hice unos cortes al salir, yo ni sentí los cortes de mi pie. Salí corriendo de ahí yo en shock, bajándome desesperadamente, ya no le vi a Rodrigo, me bajé desesperadamente, mi hijo menor también detrás mío después corriendo, y nos desesperamos todos, nos bajamos abajo y así como contamos en la fiscalía todo lo que sucedió después. Bueno, parte del relato de la señora Dominga, yo me imagino habrán sido minutos de mucha confusión, ya de nerviosismo, porque ella no logra contar exactamente en qué momento Rodrigo logra sacar el arma, en este caso de Nelson, porque decía que Nelson lo estaba apuntando a su hijo y que el marido, el señor Osvaldo, estaba apuntando a ella, a la señora Dominga. Entonces, eso no logró explicar muy exactamente, a lo mejor ya por la situación ella no se percató.
Lo que ella dijo es que no sabía que si su hijo tenía el arma, no sabe en qué momento también Rodrigo se apoderó del arma para efectuar el disparo hacia el señor Nelson. Eso sí insistió en un momento dado, ¿verdad? Que según ella, Rodrigo no tenía arma y no sabía, inclusive que lo que dijo es que si es que sabía que Rodrigo tenía arma, no iba a permitir que le acompañe. Bueno, en esta última parte de la conversación, justamente ella lamenta la tragedia que desembocó esto y se arrepiente no haber formalizado ya las denuncias con anterioridad, porque recordemos, hay 2 víctimas fatales y su hijo bastante joven, procesado, privado de su libertad y una expectativa de pena bastante elevada de acuerdo a cómo está manejando la Fiscalía el caso, que es por homicidio doloso. Escuchemos esta parte de lo que nos dijo la señora Dominga. Incito a todas las mujeres que no hagan lo que yo hice, callar muchas veces agresiones, no solamente físicas, sino psicológicas. Y callar muchas veces por mantener la familia, por mantener estatus. Y fue mi gran error realmente. Y siempre fue pensando también que algún día iba a cambiar, porque siempre tenemos esperanzas, porque siempre ellos cuando hacen sus agresiones, ya sea verbales, ya sea físicas, piden perdón y dicen que nunca más van a volver a hacer. Y muchas veces nosotras mujeres creemos en eso, creemos que ellos van a cambiar. Y yo muchas veces le dije que ya no, lo nuestro no daba si él continuaba así. Pero después últimamente ya no eran nada más verbales, sino eran ya con armas, ya con amenazas de muerte, con amenazas de que si cualquier cosa, que él iba a eliminarme a mí y a mis hijos. Entonces yo incito a todas las mujeres que esto no llegue a pasar, que tenemos que denunciar. Hay mucho feminicidio ahora en el país por culpa de que nosotras mujeres nos callamos y aguantamos los golpes de los maridos machistas. Muchas veces nos callamos y no tiene que ser así. Esto no debería de pasar realmente, porque como dijiste, Menchi, mi hijo tiene 20 años, tiene una vida por delante. Y es muy difícil para nosotros, es muy difícil para mí como mamá, toda una vida, todo un futuro. Y nada más hizo para defenderle a su mamá, porque él siempre me decía, mamá, sos mi vida. Y es muy doloroso para mí, es muy difícil para mí todo lo acontecido. Y la familia de mi esposo me dicen que, porque yo eso le digo siempre a ellos no saben, la gente no sabe lo que pasa entre 4 paredes. No saben ellos lo que pasa entre 4 paredes, así de simple le digo. Y pasan muchas cosas y en muchas familias, no solamente en la mía, sino en muchas casas, en muchas familias pasan lo mismo. Y muchas veces nosotras mujeres nos callamos por miedo, por muchas otras cosas más. Bueno, el dolor de la señora Dominga, que probablemente tendrá que ver años y años a su hijo en una cárcel, porque aquí estamos hablando de un doble asesinato. Y el dolor de una mujer que admite que su error más grande fue no haber realizado la denuncia antes, porque ella estaba siendo víctima de tortura. No solamente estamos hablando de agresiones físicas, sino además de una tortura psicológica, según su versión, Rosana. Asimismo, hay que recordar que la semana pasada se realizó la reconstrucción de los hechos y el informe de esa diligencia va a ser fundamental para lo que pretende la defensa, que haya un cambio de calificación de homicidio por excitación emotiva, que podría atenuar la pena de Rodrigo, pero hay que destacar también que la postura de los abogados, de la familia de los hermanos fallecidos, alega que hubo premeditación y que los hermanos, tanto Nelson como Osvaldo, fueron ejecutados y se oponen al cambio de carátula. Vamos a ver, la cuestión está en el ámbito de la Fiscalía y el juzgado que finalmente va a definir si es culpable o no Rodrigo y bajo qué cláusula.
Exactamente, y la situación de la señora Dominga específicamente, porque en un primer momento se hablaba de su complicidad, digo, por lo menos la versión del abogado de los hermanos fallecidos, eso es lo que sostiene, que hubo premeditación, como ya lo estabas diciendo, y que por lo tanto esta mujer es cómplice del hijo. Si la querella pretende que ella también sea investigada en este caso, hasta el momento la Fiscalía no tiene postura en relación a ella, sí de que es víctima de violencia intrafamiliar. Eso ya había adelantado también el doctor Alfredo Acosta Hein, quien está al frente de la investigación. O sea que ella sigue siendo víctima de violencia intrafamiliar en los episodios anteriores y no está vinculada al homicidio propiamente todavía. Sí, no es fácil hablar acerca de esto, una tragedia verdaderamente. Su hijo de 20 años está detenido, una situación bastante delicada. Hay otro hijo también, el menor, que en este momento está viviendo con ella, así que también tenemos que agradecerle por esta entrevista a la señora Dominga Dávalos. Ella asegura que durante todos estos años fue víctima de violencia e insta a las mujeres que están pasando por una situación similar a que puedan realizar la denuncia a tiempo y fundamentalmente terminar una relación que puede terminar en tragedia. Te agradecemos también, Rosana, este contacto.